Deuteronomio capítulo 28, y vamos a continuar con la lista de los pecados que traen maldición. Pecados particulares que traen maldición. Cada domingo estamos tratando de dejar más clara la enseñanza escritural. Esto no significa que haya pecados mortales o veniales, pero la Biblia sí enseña que hay pecados que tienen consecuencias más graves. ¿Correcto? Hay pecados, por ejemplo, que yo puedo cometer que solo me hago daño a mí mismo. Hay pecados que puedo yo cometer en el cual yo hago daño a mi esposa y a mis hijos. Y hay pecados en el que no solamente nos dañamos a nosotros mismos, a nuestra familia, sino que también a mucha gente a nuestro alrededor. Todos los pecados son rebelión cósmica en contra de Dios, pero no todos los pecados tienen las mismas consecuencias, ni tampoco los cristianos pueden darse el lujo de vivir en pecados continuos como la borrachera, la fornicación, el adulterio, la idolatría, la brujería, sin que Dios inmediatamente nos haga reaccionar. Porque cualquier cristiano que vive o practica cualquiera de los pecados que hasta este momento hemos mencionado, no puede vivir en paz, no puede tener bendición, no puede prosperar, no económicamente, sino como individuo, como persona, como padre, como líder espiritual, como cualquier cosa a la cual Dios te haya llamado. Antes de continuar con la lista, quiero darles a ustedes 4 definiciones de la palabra bendición y maldición en su original hebreo. En Deuteronomio 28, versículo 2, tenemos la primera y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué significa que cuando hacemos la voluntad de Dios vienen sobre nosotros bendiciones? ¿Qué significa bendiciones? La palabra que se usa aquí en el hebreo es la palabra braká. B grande, R-A-K-A-H, braká. Y significa bienestar y estado de tranquilidad que proviene de Dios. Esto nos va a ayudar muchísimo a comprender la vida cristiana. Cuando alguien es bendecido por Dios, no necesariamente estas bendiciones se manifiestan económicamente, porque hay muchas personas, lo sabemos, en Eclesiastés 6 del 1 al 2, Salomón ya lo dijo, a quienes Dios les da todo lo que desean materialmente, pero no les da. ¿Recuerdan qué cosa no les da? El don para disfrutar lo que tienen. O sea, para poder disfrutar lo que tenemos, necesitamos ser bendecidos por Dios. Y la bendición, la mano de Dios, solo está sobre las personas que obedecen. Sobre los que obedecen, nada más. Repito, esta palabra significa bienestar o un estado de tranquilidad otorgado no por pastillas Valium, ni por nembutales, ni por chochos, sino directamente por Dios. En Santiago 1:17 dice la Biblia que todo don preciado proviene del Padre de las luces. Todos los regalos de la paz que alguien pueda en esta mañana disfrutar, a pesar de que haya devaluación, que el Popocatépetl va a explotar, que los Rolling Stones, podemos estar en medio de Egipto, en medio del Mare Magnum, en medio o junto al Popocatépetl y tener la paz que sobrepasa el entendimiento. En ese momento Dios te dice: síguete comiendo con tranquilidad tus frijolitos. No veas el periódico, no veas el noticiero, no me refiero a que no los damos de ver, vaya, no les hagas caso, que ninguna cosa externa te quite tu tranquilidad. El diablo está usando todo lo externo a nuestro alrededor para robarnos, para minarnos, para debilitar nuestra confianza en Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no.
de lo que no se ve. Aunque yo no lo vea, en mi espíritu estoy convencido que Jehová es mi pastor y nada me puede faltar. Aunque yo no lo vea, es más, veo, si yo me pongo a ver con los ojos físicos, veo todo derrumbándose. Pero la fe, esta fuerza preciosa, injertada en nuestro corazón por el Espíritu Santo, me dice, no tengas miedo. Estate tranquilo. Nunca te va a faltar de comer, nunca te va a faltar techo, nunca te faltará con qué vestirte. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te sostengo, que te bendigo, que te prospero. La otra palabra se encuentra en el versículo 3, Deuteronomio 28:3. Bendito serás tú. Aquí la palabra bendito es Barak, con B grande y K al final, Barak. Y significa literalmente arrodillarse, postrarse. La raíz hebrea implica que caes de rodillas. ¿Por qué? Porque solo la persona que dobla las rodillas recibe bendición de Dios. Qué increíble el significado etimológico literal de la raíz hebrea de la palabra bendito. Una persona que es bendita es una persona que vive de rodillas, que vive constantemente humillado delante de Dios. Dios no puede resistir a nadie de pie, parado, porque esto es soberbia. Y a todos los que quieren caminar así en la vida, Dios los aplasta. Los hace como el polvo para recordarnos a todos que Dios no estima a nadie que es sabio en su propia opinión. Ahora las palabras maldiciones en 28:15. Hay dos. Y dice Deuteronomio 28:15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vuelvo a repetir, grábenselo de memoria. Si no oigo lo que Dios me dice, si me hago sordo a la Biblia, si me endurezco en contra de la palabra de Dios, si me convierto en una persona terca y obstinada, y la terquedad y la obstinación es como pecado de brujería. 1 Samuel 15:23. Si no oímos la palabra de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. La palabra maldiciones, traducida aquí, es la palabra hebrea kalalá. Q-A-L-A-L-A-H. Kalalá. Y significa de baja estima, desprecio, sin ser favorecido, intranquilidad. Dios dice que cualquier persona que se rebele en contra de Él en este mundo se le va a considerar tarde o temprano de baja estima, tarde o temprano será avergonzado, tarde o temprano será despreciado y nunca será favorecido con la paz que viene de Dios. Y la última palabra en el versículo 16 dice, maldito serás tú. Aquí se usa para la palabra maldito en el hebreo, la palabra hebrea arar, así como arar la tierra. Es exactamente la misma palabra, arar, A-R-A-R, y significa algo tremendo. Primero vienen las maldiciones, por lo cual se usaron dos palabras diferentes. Primero viene aquello que Dios envía para quebrantarnos. Y comienzo a perder la paz, la tranquilidad, me vuelvo irritable, etcétera, etcétera. Y hasta ahí hay esperanza. Pero si me endurezco, si me cierro a la voz de Dios de una forma deliberada y voluntaria, y escojo en mi corazón no oírlo más, entonces me vuelvo o te vuelves maldito. Y significa sin poder, inefectivo, atado a un hechizo. ¿Me escucharon bien?
En el momento en el que una persona se revela abierta, deliberada, voluntariamente, después de que Dios le ha hablado varias veces, esa persona comienza a perder su poder, su energía. Todos nosotros tenemos para vivir y necesitamos energía, necesitamos ánimo. Y dice la Biblia en Isaías que Dios le da energía, le da ánimo al que no tiene fuerzas y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas y los levanta y les da alas como las águilas. ¿Cuántos de ustedes este año han comenzado a sentirse desanimados? Señor, ya este pecado aquí en mi casa y este pecado en la iglesia y esto que pasó acá y esto que estoy oyendo, todo a nuestro alrededor tiene un objetivo: desanimarnos, debilitarnos, aplastarnos, levantarnos y ya no quiero hacer nada, ya no quiero luchar, ya estoy cansado. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios, Señor, mejor llévame? Necesitamos energía, necesitamos vigor, necesitamos a Dios. Y Él está viendo en esta mañana tu situación, y todos ustedes los que han venido así esta mañana, todos ustedes los que se sienten desfallecer, tengo buenas noticias para ustedes. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, en esta mañana te puede levantar e infundirte una visión, un ánimo y una esperanza y una bendición como nunca la habías visto, si tú sigues esperando en Él. Porque de acuerdo a Isaías es los que esperan en Jehová. No se imaginan las bendiciones de la perseverancia. Cuando un cristiano persevera, a pesar de que tuvo problemas gravísimos en su casa, problemas gravísimos con sus padres, problemas gravísimos en el trabajo, en la iglesia lo han humillado, ha sido despreciado, ha sido quebrantado, no lo han entendido, y el cristiano sigue y sigue y sigue y no hace caso en ninguna cosa y no se amarga ni guarda rencor contra nadie, sino que sigue y sigue y sigue. Dios bendice grandemente a esa vida. Uno de los premios y una de las recompensas más grandes que existen en la vida cristiana es no desfallecer. Al final, cuando ya crees que no hay, de repente Dios te corre las cortinas y entra un rayo de luz a tu recámara que estaba oscura, donde volaban vampiros y murciélagos y sopilotes, y el diablo te decía: te voy a llevar, ya no sirves para nada, etcétera, etcétera. Dios corre las cortinas y entra la luz y el sol de justicia, Jesucristo, brillando con más fuerza que nunca. Esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por más grande que sea nuestra oscuridad, va a amanecer. No te desanimes, ya viene la luz, ya viene la respuesta. Dios te va a sacar del pozo de la desesperación, Dios te va a levantar. Sigue confiando. Pórtate varonilmente. No se desanimen. Nuestro Dios viene con justicia a salvarnos y a darnos lo prometido. Con estas definiciones de las bendiciones y de las maldiciones, podemos continuar con nuestra lista de pecados, que traen maldiciones muy grandes. Nos quedamos en las maldiciones que vienen a la vida por problemas sexuales ilícitos, relaciones sexuales de incesto, relaciones sexuales con animales, relaciones de adulterio, relaciones sexuales fuera del matrimonio o fornicando, relaciones homosexuales, relaciones de lesbianismo, y nos quedamos en Levítico 20:18, que es la última relación sexual con maldición, que es, Levítico 20:18, que es la maldición cuando se tienen relaciones sexuales durante el tiempo de la menstruación de la mujer. Dios prohíbe que se tengan relaciones sexuales cuando la mujer esté menstruando. Dice Levítico 20, versículo 18, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez. Aquí ya ustedes comprenden que la frase descubrir la desnudez, ¿qué implica? Relaciones sexuales. Y descubriere su desnudez,
su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Vean la gravedad y la seriedad que Dios le da a la naturaleza humana cuando opera fuera de la estipulación y de la justicia y de la santidad divina. Estas leyes que están escritas en las Sagradas Escrituras hace 6,000 años, eran leyes que hasta el siglo pasado no podían ser comprendidas. La gente no entendía por qué Dios le ordenó a Israel, cuando no se había descubierto el mundo de la microbiología, cuando no se había descubierto el mundo de las bacterias, de los gérmenes y de los virus. Miles de años antes, Dios le dice a su pueblo, cuando vayan a hacer sus necesidades, el excremento lo tienen que enterrar y tapar. No había en aquel tiempo water closet, no había baños, ni una cadena que se le jalara, y tampoco desagües ni drenajes. Pero Dios les dijo, entierren el excremento. Y hasta que el mundo descubrió, miles de años después, ¿cómo pudo Moisés, con qué sabiduría pudo Moisés advertir a la gente que el excremento en la superficie crea y es proliferación bacteriológica? Hasta que se descubrieron los microscopios y las bacterias, los científicos dijeron, la Biblia tenía la razón. Miles de años después de que se descubrió la circulación de la sangre, ya miles de años antes, en Levítico 17:11, Moisés escribió, la vida de la carne. La vida de nuestra carne física se encuentra en la sangre. Se descubrió que la sangre corre y circula del punto de la punta del dedo gordo de mi pie hasta la punta de mi cabeza. Existe una corriente que es la sangre, y a través de la sangre mi cuerpo es alimentado. Todo lo que yo como, las patitas de puerco, las manitas de puerco, la vinagreta, mi atole, mi helado, mi cigarro, el alcohol, todo la sangre lo lleva y lo reparte al cuerpo. Y yo comienzo a operar y a funcionar de acuerdo a lo que respiro y a lo que como. Y mi salud estará directamente relacionada con mi alimentación y el ejercicio que le doy a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la sangre es la que reparte los minerales, todo, absolutamente el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Miles de años antes que se descubriera la circulación de la sangre. ¿Qué pasa en las relaciones menstruales de la mujer? La Biblia dice de una forma categórica, sin dar explicaciones científicas, no lo hagas. Basta que Dios lo haya dicho para que no lo hagamos. Y ahora los científicos descubren que es un foco grandísimo de infecciones y de problemas serios, tanto en la mujer como en el hombre, cuando existen relaciones durante la menstruación. Varón que me escuchas, respeta a tu mujer en el tiempo cuando esté menstruando. No la toques, ni vengas como un animal a saciar solamente tus necesidades físicas y no respetes su estado emocional, su estado físico y espiritual durante el tiempo en el que ellas son tan susceptibles a los problemas emocionales y físicos. Amárrate o ponte una cadena en el cuello si puedes a la puerta de tu casa, o amárrate a la cama. Haz algo, pero tú tienes que entender que días antes y días después tienes que respetarla, porque así lo dice Dios. Y cuando no existe esto, entonces físicamente comenzaremos a recibir la maldición. Vemos en Deuteronomio capítulo 22. El siguiente pecado, que es el pecado número 11, si mal no me equivoco, o si han llevado la cuenta adecuadamente. Dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 al 27. El último pecado sexual con maldición es violar a alguien a través de la fuerza. Violar a una mujer, menos se diga a una niña, o violar también a un niño o a un hombre
cualquier pecado en el que se use la fuerza para poder violar a alguien es un pecado con maldición. ¿Sabían ustedes que también pueden violar a su esposa? Hay mujeres y los hombres no lo han entendido. Para eso vamos a tener ya el seminario en dos meses de matrimonios, tal vez sea en Acapulco. Vamos a hablar en ese seminario de los problemas sexuales en el matrimonio, muy directamente, como lo estamos haciendo esta mañana. Hay hombres que no han entendido que muchas veces la mujer no los está rechazando sexualmente. La mujer necesita condiciones físicas, emocionales y sentimentales para poder entregarse libremente a su esposo. Y cuando el esposo ha sido duro, grosero, borracho, parrandero, jugador, etcétera, etcétera, la mujer emocionalmente se traumatiza. Y el esposo dice, no, es que ya no me quieres, me rechazas. Y no es eso, el problema es de carácter emocional. La mujer necesita, para poder relacionarse de una forma física, sexual, adecuadamente, ser tratada como una reina. Primero son las flores desde la mañana, después el perfumito, besitos, una llamada por teléfono, ¿cómo estás, mi amor? Te hablo de la oficina para decirte que te amo. Todo esto la va preparando emocional y físicamente para poder entregarse. Pero hay hombres que nada más porque creen que traen ahí para el chivo diario, ahí te dejo Eufemia para el gas y para la luz, y ahora sí, se visten del llanero solitario y brincan. Y creen que la mujer está esperándolos en traje de Cleopatra en la noche, con música de Ray Conniff, y que están todas emocionales y comienzan cuando no quieren y la mujer comienza a rechazar, comienza el hombre a sentirse humillado porque somos bien egoístas, bien vanidosos somos los hombres y bien pagados de nosotros mismos. Y en cuanto una mujer comienza a decirte no te quiero en la noche o por los otros 3 días, mi ego, me voy con chela. Fíjense ustedes los problemas psicológicos infantiles en mentes de hombres como nosotros de 40, 35 años como yo. Pero aquí tenemos, hermanos, la clínica llena de problemas matrimoniales. ¿Qué pasa? Mi esposa no me ama, ¿por qué hace 2 meses que no quiere nada conmigo? A ver, vamos a hablar con la esposa y la esposa ya nos explica. Y este que se cree Rambo, no entiende, llevan 20 años de casados, no ha entendido el mecanismo psicológico, emocional de la mujer y por lo tanto comienza él a creer que es rechazada, él tampoco la quiere, comienza el problema y comienza el adulterio. ¿Y todo por qué? Porque no hemos entendido a la mujer que Dios nos ha dado por compañera. Cuando tú obligas a tu esposa a tener relaciones y ella no está dispuesta, la estás violando. Escúchame, la estás violando a tu esposa. Dice Deuteronomio, capítulo 22, versículos 25 al 27. Mas si un hombre hallare en el campo a una joven desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien librase. Aquí encontramos en este pasaje que la violación equivale a los ojos de Dios igual al homicidio. Es como asesinar a una persona, violarla y usarla a la fuerza. Si alguno en esta mañana violó a alguien antes de ser cristiano, si violaste a tu amiga o a tu novia, o la violaron de forma colectiva 3 o 4 a la misma persona, ustedes están bajo una maldición muy grande de Dios si no se arrepienten. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Arrepiéntanse. Y los hombres que están casados y son cristianos, aprendan a tratar a su esposa y en las relaciones sexuales no la forcen cuando ella no quiere y menos en el tiempo de la menstruación. Continuamos en Deuteronomio capítulo 7.
con el 12º pecado, que es traer objetos maldecidos a nuestra casa. Traer a mi casa películas pornográficas, traer a mi casa una simple hoja del Playboy, nada más con una. No necesito toda la revista, una sola fotografía que tenga escondida debajo de mis calcetines, en mi ropero, del Playboy. Traer a mi casa cualquier imagen del dios Tlaloc, algún Quetzalcóatl, algún dios de los aztecas, alguna imagen de Tepoztlán, piedras, esas pulseras que anuncian que dan fortuna y que fortalecen y que te haces mejor boxeador con ellas, collares que los hicieron los indios navajos o los aztecas, que venden también en Tepoztlán y en los lugares de Catemaco donde hay brujería, piedras o cuarzos que usa la nueva era para energetizar la casa, pirámides, traer a mi casa pirámides y ponerlas como símbolos de bendición o de energía a mi casa, poner una pirámide en forma de cama y meterme a dormir debajo de la pirámide. Todas estas cosas, la Biblia dice que en el momento en que son traídas a mi casa, estas cosas son como imanes que atraen a los ángeles caídos y a los poderes de las tinieblas del mal. Y cuando tú la llevas a tu casa, el momento en que entraron a tu casa, se abrió un boquete, se abrió una puerta, y al entrar a tu casa, ellos tienen derechos legales de comenzar a operar en tus hijos, en tu esposa y en tu propia familia. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropiece en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas maldito. La palabra anatema es maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es maldición. Es anatema. Comparemos este pasaje con el libro de los Hechos, capítulo 19 en el Nuevo Testamento. Y veamos de qué forma, bajo el pacto de gracia, continúa vigente y necesitamos continuar ejercitando este mandato de Dios. Dice Hechos capítulo 19, versículo 19, Hechos 19, 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, o la brujería, o la dianética, o el control mental, o la meditación trascendental, o la masonería, o cualquier otra arte ocultista, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En el momento en que todos los que habían practicado la brujería, que yo estuve en la dianética, en el control mental, control silva, etcétera, etcétera, cuando recibo a Cristo y me convierto de veras, cuando de veras te conviertes a Cristo, el Espíritu Santo te dice, quema los barcos, quema con tu pasado, saca de tu biblioteca, oiga, pero cuesta millones de pesos. Aquí dice que no les importó el precio, les importaba vivir bajo la bendición de Dios. Quemaron todo lo que tenían. Si tú en tu casa tienes libros de brujería, revistas de ocultismo, de Allan Kardec, de Lobsang Rampa, de dianética, de control mental, de meditación trascendental, si tienes figuras de Budas en tu casa, rompe y quema a ese pelón gordito. Lo más pronto que puedas, llega a tu casa y con un martillo destrúyela. Que la puedes regalar, no la regales, porque propaga la enfermedad. Otra maldición en nuestra casa es tener licor. ¿Cuántos cristianos tienen en su casa botellas de whisky, de coñac, de brandy Don Pedro, de Presidente? Son maldiciones. Que las regalo, no, las rompes y por el caño las echas todas. Aunque sean 3 cajas que te regalaron de Domecq de Año Nuevo.
No podemos como cristianos tener en nuestra casa licor, porque es maldición a los ojos de Dios. En 13º lugar, tenemos en Deuteronomio 18, versículo 9 al 13, el pecado de brujería, el pecado de ocultismo, el pecado de estar practicando magia, el pecado de leerle la mano a alguien, el pecado terrible, satánico y diabólico de leer las cartas tarot, el pecado abominable de consultar la tabla de la Ouija o regalarle a tu hijo la Ouija, el pecado diabólico, satánico de ir a una reunión de mediums donde se comunique alguien con el espíritu de tu ex esposa o ex esposo o de tu hijo que se murió, el pecado gravísimo, satánico, diabólico de leer el café turco, el pecado de leer la bola de cristal. Todas estas facetas del ocultismo están bajo la maldición de Dios. Deuteronomio 18, versículos del 9 al versículo 13, nos alerta la Biblia y nos dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Este es el tema del desayuno del 21 de enero. El sacrificio de los niños, pasarlos por fuego en el siglo XX. Ni quien practique adivinación, ni agorero. El agorero son los astrólogos. Consultar los horóscopos. Ir a que te hagan tu horóscopo está bajo una maldición de Dios. Es un arte ocultista, la astrología. La astrología, Dios la condena gravemente. Ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Los judíos estaban en la orilla de Canaán e iban a introducirse a la tierra de Canaán, y toda la tierra de Canaán eran brujos. Todos eran ocultistas, astrólogos, agoreros, leían esto, leían los astros, leían los huesos, le sacaban el hígado a una gallina, le cortaban la cola a un murciélago, la cola a una serpiente y echaban las suertes, leían los huesos cruzados y pronosticaban el futuro, usaban palitos para dejarse guiar, que actualmente se utiliza también para encontrar oro y para encontrar fuentes magnéticas en el suelo. Todo esto, o el péndulo, cuando llegues a un doctor homeópata y te comience con el péndulo, quédesele viento y te haga así, dile, toma. Esto está detrás, el hipnotismo. No se deje nadie curar con un péndulo. Todo esto es ocultista. Esto es brujería. Vean ustedes también Levítico 20, versículo 6. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Dios nos advierte en la Biblia que hay dos fuentes del conocimiento. Hay dos orígenes de la sabiduría. Tenemos del lado izquierdo la sabiduría que Satanás posee y sus demonios. Esta sabiduría, todos los secretos filosóficos revelados a través de la adivinación, la comunicación con los muertos, todo esto pertenece a la mentira, a la falsificación de la verdad y de la sabiduría de Dios. El hombre, por su curiosidad innata y por el deseo de conocer los secretos del arcano,
más recónditos y del ocultismo y del gnosticismo, sin conocer a Dios, ni la Biblia, ni al Espíritu Santo, comienzan a escuchar a gurús, al doctor Estrada, al Dalai Lama, a Ron Hubbard de la Dianética, al doctor Silva del Control Mental, a José Smith de los Mormones, a Charles Russell de los Testigos de Jehová, y a todos los que fundaron y son cabezas de sectas, organizaciones ocultistas, a los Rosacruces, a la Teosofía de la Blavatsky, la rusa que comunicaba con los muertos a finales del siglo. Todas estas organizaciones filosóficas son de origen ocultista. Y cuando la persona se convierte a Jesucristo, entra a nosotros el Espíritu de Dios. Y comienza el Espíritu de Dios a abrirnos las cortinas y a asomarnos al mundo de la verdad. Y no es hasta que viene la conversión a Cristo cuando viene la libertad del engaño de Satanás. La Biblia dice que nosotros debemos de permanecer bajo la dirección del Espíritu Santo, porque todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento no se encuentran en ninguna organización filosófica, en ninguna doctrina, en ninguna secta, en ningún grupo humano. Todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento se encuentran, dice Colosenses 2:4, en Jesucristo. Fuera de la Biblia, todo es de carácter teorético, especulativo, hipotético, filosófico. Fuera de la Biblia, el mundo ha inventado que tenemos 15 millones de años. Que el mundo, la nueva era, que el mundo esto, que venimos del chango. ¿Por qué? Porque Satanás es el espíritu que engaña a toda la raza humana. Jesús dijo que el día que tú conozcas la verdad te haría libre. ¿Libre de qué? Libre del engaño, libre del pecado, libre de la esclavitud. Dios prohíbe a sus hijos, ahora que conocemos la luz y la verdad, que no sigamos creyendo que podemos jugar y traer a nuestra casa libros de ocultismo y no tentar a Dios, porque la maldición viene inmediatamente detrás de nosotros. Saquen de su casa todas las cosas que pertenezcan a las artes ocultas. Saca de tu casa péndulos, estatuas, budas, libros de brujería, bolas de cristal, cuarzos, piedras, pulseras magnéticas, imágenes de dioses Tlaloc, imágenes de cualquier dios, de cualquier tribu pagana. Todo aquello que haya sido usada o que tenga origen ocultista o que represente a nuestros enemigos son también y se constituyen enemigos de Dios. En 14º lugar, en Deuteronomio 28, versículo 45 al 48, otro pecado que Dios considera muy serio es no servir a Dios con gozo en el tiempo de la prosperidad. Otra vez, no servir a Dios con gozo y con alegría cuando Él te prospera materialmente. Dice Deuteronomio 28, versículos 45 al 48, las siguientes palabras. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Vamos a compararlo con Primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que vendan todo. ¿Eso dice? ¿Eso dice la Biblia? Porque hay gente que se enoja si te vistes bien. Hay gente que se enoja si manejas un carro último modelo. Hay gente que se enoja si tienes una casa bonita, porque de acuerdo a los prejuicios religiosos
de esta gente, ellos creen, asocian y relacionan la espiritualidad con la pobreza. Esto no se encuentra en la palabra de Dios. No es pecado ser rico. No es pecado vestirte bien si lo puedes hacer. No es pecado que te compres un Mercedes-Benz. Es pecado si en la misma proporción no le das a la obra de Dios y no te gozas con tu prosperidad y la reconoces que viene del Dios Altísimo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da de todas las cosas. ¿Cómo nos da Dios? En abundancia, para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrutes tu Mercedes-Benz. Dios quiere que disfrutes tu cuadra de caballos. Dios quiere que disfrutes tu motocicleta. Dios quiere que disfrutes tus trajes Robert. Dios quiere que disfrutes tus zapatos Florsheim. Dios quiere que disfrutes tu viaje a Israel o a Francia o a Inglaterra. Dios quiere que tengas paz, que te goces, que goces todo lo que te da, pero que no te olvides de Él. Porque lo mismo hay pobres que comen chicharrón diario y carnitas y tostadas, que son más soberbios en su corazón que un rico que adora a Dios. Seamos balanceados y equilibrados en cuanto a las enseñanzas doctrinales de la palabra de Dios. Si Dios te hace que te saques la lotería, no porque compraste billetes de lotería, porque te lo regalaron o porque te lo cayó, o una herencia, o un terreno, o un negocio, es cuando más le debes dar a Dios. En el momento en que dices, vénganos a tu reino, y comienzas a apartar para ti y te endureces, como el cuento del ranchero que se le murió su becerro. Le dijo la esposa, mi vida, Dios nos ha bendecido con un rancho tan grande, con tantas vacas que tienes, mi cielo. Oye, mi buen Pancho, hay que diezmarle a Dios. Sí, mi vida, cuando nazcan los becerritos, unos para el Señor. Pues nacieron los becerros, los dos bien gordotes, uno pinto y el otro negro. Y le dice la señora, oye, Pancho, le prometiste al Señor un becerro, el más gordo de todos, para la obra de Dios. Sí, mi vida, deja que comiencen a destetarse porque están siendo amamantados ahorita. Total que le traen la noticia al mes y le dicen al ranchero, se le murió el becerro. Y llega el don Pancho y le dice a la esposa, ya ves, se nos murió el becerro del Señor. De todas maneras no le iba a dar nada y el que se murió era el del Señor. Así es mucha gente. Le voy a dar a Dios en cuanto venda este terreno, en cuanto haga este negocio, y cuando viene el negocio, primero pagan esto, pagan aquello, y van dándose cuenta que cuando quieren, ya no tienen lo que le prometieron a Dios, porque en su corazón no se gozan y han reconocido que la prosperidad viene de Él. Por esto vienen maldiciones financieras en muchos hijos de Dios. En 14º lugar, y finalmente, Deuteronomio 29, versículos 18 al 20. Aquí encontramos la última maldición, que es la siguiente: presunción o creer que se puede olvidar el camino de Dios y creer que te va a ir bien en la vida. A ver otra vez. La presunción de creer que puedes olvidarte de Dios y que te va a ir bien en la vida. Cuando una persona en su corazón piensa esto, una maldición viene a su vida, porque la Biblia nos enseña claramente que duro es el camino de los transgresores y que separados de Él nunca nada podremos hacer. Dice Deuteronomio 29, versículos 18 al 20. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo, o sea, amargura. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande la dureza en mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Dios perdonarlo.
sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Este versículo, este pasaje nos demuestra que la salvación no se puede perder. Si un cristiano es nacido de nuevo y ha sido regenerado y sellado con el Espíritu Santo, sí es posible que un cristiano se brinque las trancas por un tiempo y que se olvide de Dios por un tiempo. Pero si pasan 6 meses o 1 año y esa persona que se decía cristiana no regresa a la iglesia, ni tiene en su corazón el deseo de arrepentirse, ni de pedirle perdón a Dios, ni extraña a la comunión de los hermanos, tal persona nunca conoció la vida eterna. Un cristiano que comienza a alejarse de Dios, Dios lo trae a cintarazos y cuerazos al rebaño otra vez. Hebreos 12, del 4 al 10, dice que Dios al que ama disciplina, al que ama castiga, al que ama lo vuelve a traer por las buenas o por las malas. Y ahí Dios prefiere mandarte a que te corten la pierna al hospital, o mandarte a un estado de enfermedad grave, o quitarte todo lo que tienes con la única razón de que te vuelvas a Él con todo tu corazón. Cristianos a quienes Dios ha permitido inclusive que lleguen a la locura mental. Del psiquiatra, ahí en una cama del hospital psiquiátrico, hemos ido por cristianos, los hemos visto llorar, los hemos visto arrepentirse, y en ese momento, ahí en su cuarto, los hemos liberado de los demonios de locura, porque reconocieron que se habían olvidado a Dios, por lo cual hasta la razón estaban perdiendo. Y Dios les devuelve la sanidad mental porque eran sus hijos. Pero la Biblia dice que una persona que cree que le va a ir bien en la vida, lejos de Dios, está bajo maldición. El rey Salomón, en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, escribió lo siguiente para que estas personas en esta mañana lo escuchen muy bien. Proverbios 1, versículos 24 en adelante. Y dice Dios: por cuanto llamé y no me quisiste oír, extendí mi mano y no me quisiste atender, sino que desechaste todo consejo mío, mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad, me burlaré cuando te venga lo que temes, cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre ti venga la tribulación y la angustia, entonces vean lo que va a suceder. Me vas a llamar y ¿qué te contesta Dios? No te voy a responder. Pero Señor, ya me quiero arrepentir. Demasiado tarde. No es cuando tú quieras, es cuando Él te llamó al arrepentimiento. Me llamarás y no te voy a responder. Me buscarás, que ahora sí quiero ir al estudio, quiero ir a la Biblia, y no me hallarás. Por cuanto aborreciste la sabiduría, no escogiste el temor de Jehová, no quisiste mi consejo, menospreciaste mi reprensión, comerás del fruto de tu camino, serás hastiado de tus propios consejos, porque tu desvío, aquí está, el día que te apartaste de mí, el día que te saliste del camino y dijiste en tu corazón, no importa con Dios o sin Dios, voy a prosperar, ese desvío de tu ignorancia te matará. Tu prosperidad te echará a perder. Mas el que me oyere en esta mañana habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Queridos amigos y amigas que nos visitan, no endurezcan su corazón contra Dios. Este año tal vez
sea el año en que Cristo venga por nosotros, no sabemos, pero puede ser. Este año tal vez sea tu último año de vida. Este año tal vez se acabó para ti toda la misericordia y la gracia de Dios. Tal vez mueras este año atropellado, o mueras de una embolia, un ataque al corazón, no sé. Pero ninguno en este salón sabemos cuándo ni de qué vamos a morir. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas. Ya en esta mañana ríndete a Dios. Conságrate a Dios. Vive para Dios. Ofrécele a Dios todas las bendiciones que Él te ha dado y vas a encontrar una paz, una tranquilidad, una seguridad en tu vida que jamás habías experimentado. Jesucristo dijo en Juan 15:3, separados de mí, nada podrán jamás hacer. Él es la fuente de la vida, Él es la fuente del gozo, Él es la fuente de la paz, Él es la fuente del ánimo, Él es la fuente y el origen de la energía, Él es nuestro Dios todopoderoso. ¿Por qué habrías de cometer la locura? Porque la Biblia dice que es locura el creer que puedes triunfar sin Dios. El creer que un gobernante puede gobernar al país sin tomar en cuenta la Biblia. El creer que puedes formar un hogar, ser padre, ser hijo, ser empleado sin tener en cuenta a Dios. Es una locura. Tarde o temprano Dios te hará ver lo grave de tu locura y ojalá que no sea demasiado tarde. Ven a Cristo en esta mañana. Entréguense a Cristo en esta mañana los que no lo han hecho y comiencen una vida nueva y un año nuevo para la gloria de aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, como el ciervo brama por las aguas, así, Señor, cada día nuestra alma clama y tiene sed de ti. Tenemos sed de ti, Señor, porque en ti hemos encontrado el pozo del agua de la vida. Cualquiera que beba de otra agua, dice el Señor, volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo te doy, tendrá una fuente en su corazón que salte a vida eterna. Si ustedes conocieran el don de Dios, ¿y quién les dice esta mañana, vengan a mí? Ustedes le pedirían y Él les daría el agua de la vida. En esta mañana muchos de ustedes no tienen a Jesucristo aún en su corazón. Otros tal vez ya lo tengan y se habían endurecido. Hoy es el día del arrepentimiento. Ya no luches más en contra de aquel que te ama, que dio su sangre en el nombre de la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Déjenla. Gracias, Padre, por tu pueblo que te busca. Gracias, Señor, porque eres el Consolador. Bendito seas, Padre. Bendito seas. Te necesitamos. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Y te pedimos en esta mañana que sacies nuestras necesidades y que salves a la gente que en esta mañana está arrepentida de sus pecados. Todos ustedes en esta mañana que necesitan venir a Jesucristo, díganle ahí desde su lugar, en lo profundo de su corazón, estas palabras: mi Señor y mi Dios, he vivido lejos de ti, he vivido creyendo que podía triunfar y podría vivir sin obedecerte ni tomarte en cuenta en mi corazón. Ahora esta mañana reconozco que solo en ti, Señor, tendré paz. Solo en ti hay perdón. Y te doy gracias por la sangre de Jesucristo, que me limpia de todo pecado.
Señor Jesús, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que pagaste en una cruz con tu muerte y con tu sangre por mis pecados, y te pido en este momento que entres a mi corazón. Quiero asegurarme en esta mañana que estás en mi vida. Perdóname, Señor, por todo lo que te he ofendido, y lávame más y más, y muéstrame el camino de la vida eterna, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.